Amados hermanos, el Señor ponía en mi corazón, en mi espíritu, con toda claridad, un pasaje de las Escrituras que es un pasaje, por decirlo así, clásico de las Santas Escrituras. Es un pasaje que el Señor ha usado muchísimo en la historia de la Iglesia. Es un pasaje que el Señor inclusive nos sorprende porque Él ha usado en muchos tiempos de avivamiento en la historia de la Iglesia. Este pasaje el Espíritu Santo siempre el Señor lo ha sacado a relucir. Es como un pasaje central en las Escrituras del Evangelio de Dios, donde el Señor nos vuelve a las verdades esenciales de la palabra del Señor, a los hechos de Dios en Cristo Jesús. Porque un verdadero avivamiento es cuando el Espíritu Santo mismo toma lo de Cristo y nos lo hace ver con más claridad en nuestros corazones, y el Espíritu empieza a fluir por esa palabra de Cristo en nuestros corazones. Dice el Señor que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. O sea, que la palabra del Señor debe bajar a nuestro corazón, debe ser tomada en nuestro corazón. El Señor Jesús dice en la primera parábola de Mateo 13, donde hay una serie de 8 parábolas. La primera parábola es la parábola del sembrador, donde dice que el propio Señor es el sembrador, Él es el que siembra la palabra. Y la palabra es la semilla, Él siembra la semilla y esta semilla es su palabra inmutante y que es inmutable y que es espíritu y que es vida. O sea que siempre que nos acerquemos a la palabra del Señor, debemos acercarnos con la conciencia en el espíritu de que su palabra es espíritu y es vida. La palabra no muda, no cambia, pero la condición de nuestro corazón sí puede cambiar. Entonces nuestro corazón es el terreno donde cae la palabra. El Señor dice que Él pone la palabra y una parte de la semilla cayó a los lados del camino. Entonces vinieron los pajarracos, que son los espíritus que quieren robar lo del Señor y se roban la palabra. Entonces hay que estar muy atentos porque hay una batalla espiritual, una batalla en los cielos, no queriendo que la palabra del Señor sea sembrada y que caiga en nuestros corazones. Entonces el enemigo pues pone dificultades a veces en los corazones de las personas. Me estoy acordando en este momento ese pasaje donde dice que el Señor Jesús pasaba por algunas ciudades y no podía hacer las mismas cosas que hacía en otras ciudades. Entonces yo digo, ¿será que el Señor cambió o será que su poder disminuyó? No, en ninguna manera. Pero la condición del corazón de aquellas personas, de aquellos pueblos donde el Señor no pudo hacer mucho, era diferente. No era un corazón receptivo, no era un corazón abierto, no era un corazón sencillo y humilde, dispuesto para recibir la palabra del Señor. Pero en aquellos pueblos, en aquellos lugares o en aquellos corazones donde había una disposición, una humildad, una sencillez, una buena actitud para con el Señor, la palabra podía ser sembrada y el Señor entonces podía hacer maravillas. Entonces la condición del Señor no cambia, ni la condición de la palabra del Señor tampoco cambia, pero sí puede cambiar la actitud de nuestro corazón. Entonces el Señor está buscando un corazón receptivo, que esté atento al propio Señor de su palabra, y ahí el Señor puede operar con toda libertad. El Señor siembra la palabra, pero entonces depende del tipo de corazón, del tipo de terreno, allí va a ser una obra el Señor. Perdón. También dice que una parte de la semilla cayó entre pedregales. Entonces dice que sí, la semilla brotó, pero no hubo profundidad porque no había tierra para que echara raíz, ¿sí? Entonces, cuando vinieron, digamos, las dificultades, el sol quemó aquella plantita porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, a veces puede venir la palabra y al momento se recibe con mucha emoción. ¡Oh, aleluya! ¡Qué alegría! ¡Qué bendición esa palabra! Pero es algo momentáneo, ¿no? Entonces el Señor nos libre
nos libre nuestro corazón, que no sea nuestro corazón nuestra condición, como el Señor le dice al pueblo de Israel en Oseas. Dice que la piedad de ellos era como la nube de la mañana, como la neblina de la mañana, que viene y está un momento y se ve muy hermosa, pero pasa rápido, y a las 7 de la mañana ya no está. Así de pasajera es. Entonces el Señor nos ayude a que estemos atentos siempre al Señor y que no sea como la neblina de la mañana nuestra piedad, sino que siempre estemos tomados del Señor a toda hora. Y dice el Señor que también parte de la semilla cayó entre espinos. Entonces cayó, también brotó, pero los afanes de esta vida, las ocupaciones de esta vida ahogaron la palabra, ¿sí? La agitación de esta vida ahogó la palabra del Señor. Pero gracias al Señor hubo otra clase de terreno, hubo una cuarta condición, que era un buen terreno, ¿sí? Un terreno que estaba preparado para la palabra del Señor. Y dice que allí cayó la semilla, brotó la semilla y dio fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Amén. Entonces el Señor espera que nuestro corazón como buena tierra esté dispuesta para recibir la palabra del Señor. Entonces recordemos, amados, la palabra del Señor no cambia. El Señor no cambia. Su poder, su manera de actuar no cambia, es la misma. Amén. Que a veces nosotros nos afanamos por será esto, será aquello, hagamos esto, hagamos aquello, como para mover las cosas humanamente de manera natural, y eso va a traer más complicaciones a largo plazo. Pero el Señor quiere que con esa sencillez, Él sembrando la semilla, nosotros también con un buen corazón recibamos su palabra, y ella a su tiempo va a dar fruto aún. Que haya una buena disposición, una sencillez donde el Señor conoce. El Señor lo conoce lo más profundo del corazón, y Él conoce donde la palabra se recibe con esa alegría. Amén. Con esa alegría. Entonces, amados, acompáñenme al libro de los Romanos. Y vamos a ir a ese pasaje que les decía que el Señor ha operado en muchas ocasiones en el pueblo de Dios a través de este pasaje precioso en el libro de Romanos, que es el Evangelio de Dios. Ustedes leen ahí al comienzo del libro de los Romanos. Voy a leer los primeros versículos antes de pasar al pasaje que tengo en el corazón. Ahí en Romanos capítulo 1. Romanos 1:1 dice Pablo es el instrumento que Dios estaba usando en esta ocasión para escribir esta epístola y para hablarnos a nosotros hasta el día de hoy. 2000 años después, casi 2000 años después, el Señor nos sigue hablando con esta epístola de Pablo a los romanos y con toda la palabra de Dios. Pero esta epístola es muy, muy especial. Varios autores a través de los siglos dicen que han dicho una expresión que la epístola a los romanos es como el gran edificio del corazón de Dios. No hay una carta como tan sistemática, por decirlo así, del apóstol Pablo como la epístola a los romanos. Aquí en la epístola a los romanos el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, fue movido a escribir de manera sistemática el Evangelio de Dios. Y esta epístola ha sido muy estudiada por la Iglesia del Señor. No más el estudio que hizo el hermano Martin Lloyd-Jones a mitad del siglo XX de esta epístola a los romanos. Esa después fue transcrita, fue dada así en conferencias, así. Era grabado y luego era transcrito. Y fueron registrados 14 tomos del estudio que hizo el hermano Martin Lloyd-Jones de la epístola a los romanos. Y algunos de los tomos, no estoy hablando de todos los tomos completos, sino algunos de los tomos pasaban las 500 páginas, otras 400 y tantas. El más cortico era de 290 y tantas páginas. Y eso fue un estudio que él hizo versículo por versículo, palabra por palabra. A veces que se quedaba en ese por tanto y nos daba a mostrar
ese significado, ese por tanto es una continuación de lo que venía hacia lo que va a continuar, y el hermano mostraba la profundidad de ese por tanto. A veces nosotros pasamos por alto ese por tanto. Decimos, bueno, por tanto, eso es solamente una expresión idiomática. Pues no, en la palabra del Señor ni una jota ni una tilde pasará. Amén, amados. Es precioso cuando nuestro corazón vibra ahí, como decían los discípulos en el camino de Emaús. Dice, ¿acaso nuestro corazón no se alegraba, no ardía cuando escuchaba las palabras del Señor? Y era porque el Señor les estaba hablando y el corazón de ellos latía por la palabra del Señor. Amén, amados. Es la importancia de permanecer en la palabra del Señor, amados. Es muy importante permanecer en su palabra y leer su palabra con una buena actitud, ¿sabes? Una actitud de reverencia, una actitud de querer ser asombrados por el Señor siempre, amados, en la presencia del Señor. Y este hermano Martyn Lloyd-Jones, este hermano era de Gales, Martyn Lloyd-Jones, con otro hermano norteamericano muy conocido también de la época, alguna vez fueron a visitar al hermano Bhakti de la India, un hermano que nunca frecuentó ninguna escuela bíblica, ningún seminario teológico, pero que el Señor lo usó mucho en la India y después no solo en la India, también estuvo en Norteamérica, en Canadá, en Europa, pero sobre todo el Señor lo usó en su país de origen. Y ellos le hicieron muchas preguntas, haciéndole preguntas ellos a Bhakti, dos doctores en teología. Y no solamente, Martyn Lloyd-Jones no solamente era doctor en teología, sino que era el médico asistente de la reina de Inglaterra en la época. O sea, que no era cualquiera. No era cualquiera. Entonces, ellos fueron a buscar al hermano Bhakti porque era un hermano muy piadoso. Ellos le hacían muchas preguntas, y entre esas, de las últimas preguntas que le hicieron, hermano Bhakti, ¿usted de dónde obtiene tanta sabiduría de la palabra del Señor? Ellos se sorprendían de dónde había obtenido tanta luz de la palabra del Señor. Nunca había frecuentado un seminario, una escuela bíblica, pero tenía mucha luz. ¿Y sabes qué le respondió el hermano Bhakti? Leyendo las escrituras de rodillas. No el hecho de que las rodillas le den a uno sabiduría, quiere decir en la presencia del Señor, con reverencia, en temor delante del Señor. Y eran dos grandes siervos de Dios, muy conocidos delante de otro hermano, que no tenía título, no tenía de pronto titulaciones de ningún lado, pero que estuvo en la presencia del Señor. Y el Espíritu de Dios dio testimonio de lo que el Señor hizo a través de la vida de Bhakti. ¿Amén? ¿Pero por qué? Porque estaba de rodillas en la presencia del Señor, leyendo su palabra. Porque el Señor dijo, el que me ama mi palabra, guardará. O sea, el que ama la palabra del Señor. Guarda la palabra del Señor. Valora la semilla de la palabra de Dios. Entonces por eso va a dar fruto en su vida. Valora la palabra de Dios. Y dice, mi Padre le amará y yo le amaré. Y dice, y me manifestaré a Él. Eso es lo importante, que el Señor se manifieste en nuestra vida, amados. Y si queremos que el Señor se manifieste un poco más en nuestra vida, entonces debemos amar la palabra del Señor. Esa es la clave. Sí, porque en la palabra de alguien se expresa el corazón de alguien. Y si el Señor nos dejó su palabra es porque Él quiso expresarnos su amor a través de su palabra. Por eso dice en Hebreos, habiendo Dios hablado, es decir, que Dios habla. Y si amamos al Señor, pues queremos conocer las palabras del Señor, que es lo que Él nos quiere decir. Habiendo Dios hablado en muchos tiempos y de muchas maneras a través de los profetas, en este tiempo nos ha hablado en el Hijo. O sea que en este último tiempo el Señor nos ha hablado en su Hijo. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi contentamiento, a Él oíd.
El Padre ha amado al Hijo y el Padre le ha dado todas las cosas al Hijo. Y ahora el Hijo nos ha hablado su palabra. Y ahora, a través del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles del Nuevo Testamento, el Señor continuó hablándonos su palabra. Y el Señor quiere seguir hablando a su iglesia a través de su preciosa palabra. Amén. Entonces, que terminemos este año, que sea calendario gregoriano, y pidiéndole al Señor que este nuevo año que comienza, el Señor despierte un vivo deseo de amar su preciosa palabra, de estar de rodillas en la presencia del Señor, porque los tiempos están cerca, amados, y poder conocer su preciosa palabra, conocerlo a Él a través de su palabra, porque el Señor se ha dado a conocer. A veces le decimos: Señor, revélate a nosotros, revela tu obra a nosotros, revela lo que tienes y has hecho para nosotros. Pues está en su palabra, amados. Amén. Amén. Y con toda sencillez poder recibir la palabra del Señor, y el Señor va a operar ahí. Va a operar. No esperemos cosas extrañas, no esperemos que nos den cantaleta, no esperemos que se muevan las sillas. No. Pero que sí se mueva nuestro corazón de amor por la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces el Señor, yo creo que se merece esa honra, ¿verdad? De poder amar su palabra, que el Señor pueda dispensar esas gotas, esos tesoros, pepitas de oro en nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Que podamos decir: el Señor me habló hoy, el Señor me volvió a hablar hoy por su palabra, me volvió a tocar. Y no solo cada domingo, cada viernes, sino cada día de nuestra vida, amados. Amemos al Señor. ¿Por qué nos amó primero? Es porque le podemos amar. Si le creemos, entonces el Señor aumenta esa capacidad de amarle. Si le creemos a Él. El Señor quiere, pero Él quiere que le creamos. El Señor es honrado. No hay manera en que el Señor sea honrado de una manera tan grande como la fe. La fe. Creyendo. El justo vivirá por la fe. Y eso es lo que dice Pablo aquí en Romanos. Dice Pablo, que es un siervo del Señor, dice siervo de Jesucristo. O sea que Pablo no era siervo de alguna organización, de algún ministerio particular, de algún movimiento particular humano, sino era siervo de Jesucristo. ¿Amén? Amén. O sea que Pablo no se dejó manipular, ¿sí? Manipular por instituciones humanas, por estatutos. Amén. Y por reglamentos humanos, sino que él fue siervo de Jesucristo y él fue llamado y enviado directamente del Señor Jesús. Amén. Entonces Pablo sabía en quién había creído y a quién servía. Dice llamado a ser apóstol. O sea, la palabra apóstol es enviado. Eso es, él fue enviado. Enviadme a Saulo y a Bernabé, dijo el Espíritu Santo ahí en Antioquía de Siria. Enviadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Entonces ya el Señor había llamado a Saulo y a Bernabé para una obra, y después el Espíritu Santo los envió. Esa la palabra apóstol no es un título, no es una imposición así al estilo masónico con una espada en un hombro y una imposición así, o porque le puso el saco encima, como hace hoy en día. La gente se confía en esos teatros, pero no. Fue el Señor el que los llamó y fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Y la gracia de Dios iba manifestando. Aún en medio de las dificultades, de la oposición, el Espíritu Santo avanzó con ellos. Si viene de Dios, amén. Amén. Porque hay muchos movimientos humanos. Aún uno a veces, y cuando nos atrevemos a mover las cosas nosotros. Pero cuando es el Señor, tiene fruto para vida eterna. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Apartado para el evangelio de Dios. Para esto fue apartado el apóstol Pablo, para las buenas nuevas de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Este es el evangelio. El evangelio había sido prometido
por los profetas en el Antiguo Testamento, y este Evangelio era acerca de su Hijo. Ese es el Evangelio. El Evangelio habla acerca del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Esa es la buena nueva de Dios, es Cristo Jesús. Amén. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dejemos por ahí, ¿no? Ese es el saludo de introducción. La primera parte de la introducción de Pablo a los romanos. Entonces, con esta pequeña introducción quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 5. Quiero que leamos juntos este pasaje. El Señor nos recuerde unos hechos importantes, porque en base a esto que vamos a leer hoy es que Dios opera en nuestras vidas. Mira lo que dice aquí. Podemos leer en el verso 21, 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte. Entonces aquí nos viene el apóstol Pablo hablando desde el capítulo 2 acerca de la condición del hombre sin Dios, que está bajo pecado, y el pecado reinando en el hombre, y ese pecado manifestándose de muchas maneras. Entonces dice que el pecado reinaba, es decir, que el hombre sin Dios está bajo una dictadura, bajo una tiranía del pecado. Y aquí pareciera como si estuviera personificando al pecado, ¿verdad? Como un rey. Hay una dictadura de alguien o de algo sobre el hombre sin Dios. Y ese es el pecado. El verdadero problema del hombre es el pecado. El verdadero problema del hombre no es una condición política, no es solo una cultura, no es un partido político, no es algo particular, X o Y, sino es el pecado. El pecado es el problema del hombre. El Señor Jesús le decía a los religiosos de su tiempo, dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos dicen, pero si no somos esclavos de nadie, si somos hijos de nuestro Padre Abraham. Y el Señor Jesús claramente le dijo, ustedes son esclavos del pecado. Es decir, que sin Dios el hombre está esclavo del pecado. El Señor tenía que solucionar el problema del hombre. Tenía que solucionar el problema del hombre. El Señor, primeramente, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados y para justificarnos delante del Señor. Delante del Señor. Entonces, primero el Señor tenía que solucionar ese problema del juicio, de la ira de Dios sobre el pecado. Y Dios usó el método conforme a su santidad, conforme al nivel de su santidad. El Señor le dio solución al problema de nuestros pecados. Porque a veces nosotros queremos solucionar el problema de nuestros pecados con algunas cosas mínimas, calmar nuestras conciencias, ¿verdad? Como decimos aquí nosotros, con pañitos de agua tibia. Entonces, la religión que enseña, la religión enseña que nuestra vida debe ser puesta en una balanza. Entonces ponemos nuestros pecados en uno de los platillos de la balanza y ponemos entonces nuestras buenas obras en el otro platillo de la balanza, y ahí se va equilibrando a ver si de pronto nuestras obras buenas pesan para amortiguar nuestra conciencia. Y a veces como hijos de Dios, es decir, como cristianos, los que hemos creído en el Señor, a veces como que se nos olvida cuál fue el procedimiento de Dios con el problema del pecado en el hombre y recurrimos a cosas, pero eso no nos damos cuenta que estamos queriendo alcanzar la santidad de Dios por medio de cositas, hermanos, y nos volvemos a equivocar, porque nada humano alcanza el nivel de la santidad y la justicia de Dios. Amén. Nada nuestro, ninguna obra de justicia. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia.
Pero dice el Señor en Isaías, pongámonos a cuenta. ¿Y cómo se pone el Señor a cuenta con nosotros? Uno diría, hoy Señor, pongámonos a cuenta, hasta aquí llegué, voy a ser fulminado en este día. Dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Aleluya. Esa es la manera del Señor ponernos a cuenta con Él, con su sangre preciosa, con su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, nunca nos dejemos ser trasladados, nunca nos dejemos ser trasladados de la justicia divina, del juicio de Dios en Cristo, hacia algún mérito propio, hacia alguna justicia propia, porque es la mayor ofensa para el Señor. Me estoy acordando de ese pasaje que nos hablaba el Señor Jesús ahí en Mateo, creo que es en Mateo, donde dice que habían dos hombres, había un publicano y un fariseo. Y el fariseo, o sea, el religioso, el que trataba de guardar la ley, el que trataba de justificarse por sí mismo delante de Dios, decía, oh Señor, gracias porque yo no soy tan malo como este otro, ¿no? La justicia propia siempre nos lleva a compararnos con otros, ¿no? Yo no soy tan malo, pero Señor, gracias a Dios no soy tan malo. Esa es nuestra medida, esa es nuestra miserableza, que nos medimos con otros pecadores que también están bajo el juicio de Dios. Ay, qué terrible, ¿sí? Y mira que doy todo de... Bueno, pero mira que el publicano, aquel que era menospreciado por el pueblo, dijo, ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Ten misericordia de Dios. Hermanos, solo sobre la base de la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos. Porque la misericordia del Señor hace que el Señor vuelva a ver cuál es nuestra condición, que somos polvo. Y que nada humano va a alcanzar la justicia y el nivel de Dios. Dios mide las cosas de una manera muy diferente a como nosotros las medimos, amados. Nosotros medimos en nuestras pretensiones las cosas, ¿sí? Pero ¿sabes cómo mide Dios las cosas? La medida, la vara de la medida de Dios es su Hijo Jesucristo. Y todo lo que no alcanza el nivel de su Hijo no pasa la prueba. O sea que nunca vamos a poder pasar la prueba delante de Dios, sino es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la provisión del Padre para el hombre, para nosotros. Entonces por eso dice acá, en el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reinaba para muerte, así también, gracias al Señor por así también, la gracia reine. Gloria al Señor. Es decir, que ahora la gracia reina. Antes reinaba el pecado para muerte, mas ahora en los hijos del Señor reina la gracia del Señor. La gracia es lo que Dios nos da de sí mismo. Es lo que Dios nos suple de sí mismo. Esa es la gracia. Dice, así también la gracia reine por la justicia. O sea que la gracia reina por la justicia. O sea que nunca debemos dejar de ver la justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero que ya no es conforme a la ley. No es que la ley deje de ser, no. Pero la ley no nos justificó. La ley mostraba cuál era nuestra condición delante del Señor. La ley es justa y es espiritual y es de Dios, pero la ley nos muestra nuestra condición. Pero ahora hay otra clase de justicia, la justicia que viene por medio de la fe en Jesús, por medio de la fe en su sangre, en la obra de la cruz del Señor Jesús. Es que somos ahora declarados justos delante de Dios. El Señor Jesús hizo una obra de justicia. El Señor Jesús cargó el precio
de nuestros pecados. El Señor Jesús recibió la carga de la ira de Dios por el pecado del hombre. O sea que el Señor no nos perdonó en base a alguna cosa así como en el aire, sino que el Señor nos perdonó en base a la justicia del Señor Jesús. Esa es nuestra seguridad. Dice que el cimiento del trono de Jehová es su juicio y su justicia. O sea que el cimiento del trono de Yahvé es su justicia. O sea que no podemos pasar por alto la justicia de Dios, sino que ahora se nos ha revelado otra clase de justicia, la justicia que viene por medio de la fe en Jesucristo, porque el Señor Jesús pagó un precio completo. Él es nuestro sustituto y Él se puso en nuestro lugar. Entonces el Evangelio de Dios siempre va a estar en base a la justicia de Dios en Cristo. Amén, amados. Entonces por eso este pasaje de Romanos 5 nos viene hablando de dos hombres. Uno que es Adán, y dice que en Adán todos murieron, y nosotros cuando nacimos de papá y mamá, nacimos en Adán, y él quiere decir que nacimos bajo el juicio de Dios. O sea que todo lo nuestro en Adán, hermano, está bajo el juicio de Dios. O sea que cuando cumplimos años nos debemos acordarnos de que ese día nacimos bajo el juicio de Dios. Por eso hay ahora un nuevo nacimiento, y desde que creemos en Cristo ahora el Señor nos traslada a Cristo Jesús. Y ese es el que debemos recordar. Amén. Ya que en Cristo Jesús ahora somos nuevas criaturas. Y el Señor Jesús es el último Adán. Algunos dicen el Señor Jesús es el segundo Adán. No, Adán ya fue aniquilado en la cruz del Calvario. Amén. Ya Adán pasó en Cristo Jesús. Cristo Jesús crucificó al viejo hombre. Cristo Jesús crucificó a Adán. Amén. Le dio sentencia de muerte y lo crucificó y lo sepultó. Amén. O sea que el Señor Jesús ya terminó con esa condición en Adán. O sea que la provisión para matar a Adán es la cruz de Jesucristo. Entonces, hay una obra preciosa que el Señor conquistó también sobre Adán, y esa condición fue conquistada en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, además de llevar el juicio por nuestros pecados, también llevó a Adán, llevó al viejo hombre. Nosotros, como vamos a leer ahora, amados, fuimos crucificados ya, juntamente con Cristo. O sea que en nuestro viejo hombre no nos podemos gloriar para nada. Sí, para con nosotros mismos, para con el mundo, pero para con Dios, todo lo nuestro, lo que pertenece a Adán, al viejo hombre, Dios le dio una sentencia de muerte. Y eso el Señor lo tuvo que llevar en la cruz del Calvario. Entonces uno dirá, bueno, Señor, pero yo no me veo como tan muerto. Es que ese es el problema, porque empezamos a buscar en nosotros mismos la muerte de Adán, y nunca vamos a encontrar la muerte de Adán en nosotros mismos. Nunca mires en ti, ni en ti, la muerte de Adán, porque la muerte de Adán ya fue ejecutada en Cristo Jesús hace 2000 años. Amén. Entonces no trates de matar a Adán. No, Adán ya fue crucificado, y ahora el Señor es el segundo hombre, el último Adán. O sea que esa raza fue terminada en Cristo Jesús, y ahora en Cristo Jesús fue levantada una nueva creación, una nueva raza. ¿Bien? Y ahora los que creemos en el Señor Jesús participamos de esa nueva creación. ¿Bien? Nacimos de Cristo, somos nuevas criaturas. Pero esa victoria sobre Adán, esa muerte de Adán, nunca la busques en ti mismo. Ese es el problema, ese es nuestro engaño. Y es el engaño del maligno, que a veces religiosamente nos pone a buscar la muerte de Adán en nosotros mismos. Pero es que no lo veo tan muerto. No mire allá, mira la cruz de Cristo. Y también en donde vemos al segundo hombre, en Cristo Jesús, que por el Espíritu Santo nos ha sido entregado también. El Espíritu Santo nos administra tanto la muerte como la vida. Amén. La muerte del viejo hombre, por eso Pablo dice, haced morir.
Pero hacer morir ¿en qué base? A que ya fue muerto en Cristo Jesús. Amén. Pablo no nos vuelve a la justicia propia. Dice en Colosenses 2 que ya fue Adán crucificado. ¿Sí? Ya hemos sido circuncidados con la circuncisión de la cruz de Cristo. Pero unos versículos más adelante dice, hacer morir. Pero al fin que ya fue muerto, o hay que hacerlo morir, no. En base a que ya fue crucificado, a que fue sepultado, ahora nosotros tomamos provisión, echamos mano de la provisión de Dios en Cristo. Amén, amados. De la provisión siempre es Cristo Jesús. Siempre miremos a la victoria de Cristo Jesús sobre nuestros pecados por un lado y sobre el viejo hombre. Amén. Porque cuando empezamos a tratar de nosotros anular al viejo hombre, ahí entramos en la arena movediza, amados. Esa es la arena movediza cuando empezamos a buscar la victoria en nosotros mismos, la victoria sobre el pecado. Entonces el Señor conquistó nuestros pecados, llevó nuestros pecados en la cruz, pero también conquistó algo que es la libertad del pecado, del poder del pecado. Que a veces nosotros empezamos, bueno, Señor, ya no voy a ser desde mañana tan mal geniado, no voy a ser tan mentiroso, no voy a ser tan astuto, no voy a ser tan mirón, no voy a ser tan codicioso. Y así queremos empezar a administrar cosa por cosa, pero resulta que el Señor lo que le administró fue una muerte total a Adán, a esa máquina de pecado. Entonces es una dificultad cuando empezamos a poner a los hermanos en base a la justicia propia, ¿sí? Ya no se vista así, ya no mire así, ya no haga así, ya no habla así. Porque cuando le entregamos nuestro ser, Señor, ya fui crucificado juntamente contigo. Y ahora contigo puedo andar en novedad de vida, pues entrego mi vida entera. Amén. Entrego mi condición y te creo y te alabo por eso. Amén. Y espérate a que el Señor empiece a operar. Leí una vez una historia de unos misioneros que llevaban de misioneros muchos años y tenían ciertos problemas en su carácter todavía y estaban luchando y toda su vida luchando con este problemita acá, este problema allá, y dijeron, Señor, ya estamos cansados de estar luchando por nosotros mismos, te voy a entregar esa condición, mi vida a ti, mi vida y todo lo mío y todo lo que tengo. Y empezaron a alabar al Señor por eso. Hermanos, cuando el Señor empezó a orar, ellos ni se dieron cuenta cuando el Señor operó. Y el Señor empezó a manifestarse a través de ellos. El Señor empezó a moverse. Entonces después una misionera los conoció a ellos y conoció el caso de ellos y les preguntó. Decía que ella pues tenía unas fuertes reacciones muy seguidas. Tiraba las puertas a veces y era una misionera de 30 años. De ser misionera, no 30 años de edad, sino de ser misionera. Y hermanos, y lo mismo, ella sabía delante del Señor que había unos puntos particulares, pero ella estaba siempre, Señor, le entrego mi mal genio, Señor, le entrego mis reacciones, pero resulta que el Señor no actúa a notas. El Señor crucificó al viejo hombre. Amén. Ahí, Señor, entrego mi condición en tus manos. Yo soy el problema. Amén. No son cosas, yo misma soy el problema. Y ahí descansó en el Señor y le dio gracias al Señor por esa obra. Y el Señor después se empezó a manifestar. El Señor se empezó a manifestar, a expresarse a través de ella. Y fue algo muy diferente. Amén. Entonces que el Señor nos dé entendimiento. Por eso dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina. O sea que la gracia reina por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. De la gracia reina mediante la justicia en base a la obra del Señor Jesús, a la justicia de Dios en Cristo, para vida eterna. Amén, amados. Amén. O sea, para manifestar su vida a través de nosotros,
No solamente para la eternidad, sino para que esa vida eterna empiece a dar fruto en nuestra vida. ¿Sí? Que a veces queremos exprimir el fruto del Espíritu, exprimir las naranjas así antes de tiempo. Pero el Señor quiere que le confiemos nuestro ser a Él. Amén. Señor, si tu Evangelio es las buenas nuevas, y eso nos habla las buenas nuevas, pues el Señor, me entrego de todo corazón. De ver un punto donde realmente, Señor, hasta aquí llegué yo. Intenté tanta cosa por años, pensando que sí era, pero Señor, me entrego en tus manos. Amén. Y ese fue el caso de Romanos 7. Pablo tratando de buscar en sí mismo la victoria sobre el pecado, con muchas cosas, ¿sí? Pero la respuesta está en que la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna. Amén. Entonces sigamos leyendo acá unos minuticos más. Dice, después de esto dice, ¿qué pues diremos delante de tanta maravilla? De tanta provisión. Entonces, hermanos, antes de seguir leyendo, recordemos, Dios nos puso en Cristo. Amén. Amén. Y en Cristo está contenida toda clase de bendición espiritual. El Padre puso toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Es como decir que agarremos muchísimas, miles de piedritas pequeñitas y las pongamos dentro de un container, digamos. Miles y miles y miles de piedritas, y querramos echar las piedras al mar, ponerlas en una nueva posición. Está en la posición sobre la tierra, ahora la queremos echar en una posición dentro del mar. Entonces digamos que nosotros queramos, bueno, vamos a agarrar las piedras y empezamos a agarrar piedra por piedra, tirar al mar, pero ¿acaso no es más fácil tomar todo el container y lanzarlo dentro del mar? Ahí están todas las piedras dentro del mar. Así mismo hizo el Padre, ¿sabes, amados? El Padre nos puso en Cristo Jesús. Amén. Y si permanecemos por medio de la fe en esa posición en la cual nos puso el Padre, sabemos que con Cristo hemos muerto, hemos resucitado y hemos sido ascendidos a lugares celestiales. Esto es en Cristo. Que a veces nos ponemos, Señor, me voy a matar, me voy a crucificar, Señor, me voy ahora a resucitar y ahora me voy a ascender. No, hermano, dice que por Él, por el Padre, vosotros estáis en Cristo Jesús y Cristo está en vosotros. Esa es la doble porción del Espíritu Santo. Cristo en vosotros y vosotros en Cristo. ¿De dónde está Cristo? Está en lugares celestiales. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Adán, ¿dónde está? Ya fue crucificado, dejémoslo allá crucificado. Amén. Entonces, así mismo el Señor ya nos trasladó. El Padre nos puso en Cristo, nos sepultó, nos resucitó en novedad de vida y ahora nos ascendió a lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto, cuando ha sido entendido por la iglesia, hermanos, ha producido unos frutos de alegría, de gozo, lo que llaman avivamiento, un despertar en los corazones. Cuando vemos, cuando el Señor abre su luz en nosotros, pone su luz para poder disfrutar de la victoria de Cristo. Amén. La vida victoriosa en Cristo es Cristo mismo. Amén. Él es el victorioso y Él es nuestra vida victoriosa. Él es la verdadera vida cristiana. ¿Sí? Mucha vida clase de vida podemos vivir los cristianos, aún religiosa, pero la vida cristiana es Cristo Jesús. Amén. Y Cristo expresándose de una manera viva cuando le damos lugar a Él, para que Él se manifieste a través de nosotros. Amados, ahí yace la cuestión, ahí está el quid de la cuestión, en Cristo y permanecer por medio de la fe en el Señor Jesús. Pues mira, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Aquí de una vez Pablo dice, no, en ninguna manera, no se trata de eso, dice, porque los que hemos muerto al pecado, aquí viene a hacer una declaración
No solamente el Señor llevó nuestros pecados, sino que ahora hemos muerto al pecado. Aquí no va a hablar de una vida perfecta, sin pecado en nosotros, en nuestra carne, no, sino de una victoria sobre el pecado y el poder del pecado, que es otra parte de lo que Cristo nos ha dado. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cuándo fuimos sepultados, amados? Dice, juntamente con él. O sea que ese container, por decirlo así, en el ejemplo que vimos que es Cristo, ¿cuándo fue puesto ese container en el mar? ¿Cuándo fue sepultado? Hace 2000 años, amados. Y aquí dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con él. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Esa es la clave. Esa es nuestra conciencia en el Espíritu de la verdad. Ahí el Espíritu empieza a brotar como río de agua viva, amados. Y aplica esa victoria, esa muerte del viejo hombre en nuestra vida. Pero ¿cuándo se efectuó? Hace 2000 años. Entonces no busques tu sepultura en ti. Mira a Cristo. Volvámonos al Señor, a mirar al Señor. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. ¿Cómo resucitó Cristo de los muertos? Por la gloria del Padre. Ahora nosotros a veces quisiéramos producir una vida resucitada en nosotros, pero esa vida resucitada es por la gloria del Padre, ahora por Cristo en nosotros. Dice, así también, es decir, de la misma manera, nosotros andemos en vida nueva, o en novedad de vida, dice en el griego. Esa novedad de vida es Cristo. Entonces, a veces se ponen los hermanos, bueno, esta novedad de vida, hermanos, a ver, hermano Camilo, andar en novedad de vida. Ya no ande tan chuequito como antes. Ya no se ponga más la chaqueta negra, póngase azul, que es más santo. No, hermanos, ese es un ejemplo así, ¿verdad? No, hermano, la novedad de vida es la vida resurrecta de Cristo. Amén. Que solo por la gloria del Padre es que esa vida vive y se manifiesta en nosotros, amados. Amén, amados. Amén. Señor, pero ¿por qué será que reacciono de esta manera ante estas situaciones? Señor, pero ya mañana nomás voy a rezarme 10 Padre Nuestros, Señor, y yo sé que eso es suficiente para que tú me respondas. Y no, hermano, porque la carne no se cambia con Padre Nuestros, no se cambia con cantaletas, no se cambia con sermones, con técnicas espirituales. El viejo hombre fue crucificado juntamente. Y si en el momento en que veamos esto, ahora no nos pongamos, hermanos, esta noche, uy, Señor, quiero comenzar el año crucificado, me crucifico. No, hermano, porque va a ser otro método más que el Señor va a decir a él, oye, ¿cuándo me va a dar lugar a mí ese Iván Darío? ¿Verdad? Entonces, el Señor espera que le demos lugar a Él para que haya revelación en nuestra vida de estos hechos, de estos hechos divinos, porque se trata de hechos que el Espíritu quiere aplicar a nuestra vida, quiere conquistar nuestro ser. ¿Sí? Con métodos y cosas y con temor y miedo, pues tenemos a los hermanitos agarrados de la silla temblando y con miedo, pues se va produciendo inclusive algo que produce la religión, que es la hipocresía. ¿Sí? Hermano dijo que no se ponga aretes, te voy al culto sin aretes. ¿Sí? Que los esposos deben vivir en armonía, entonces vamos a mirarnos. A ver, mi amor, apenas entremos, me das una sonrisa, yo te doy otra, pero cuando lleguemos a la casa, ya me las... Hermanos amados, no se trata de maquillaje, ¿sí? Porque el maquillaje, cualquier llovinita nos lo escurre, ¿verdad, hermanos? Las hermanas que saben de esto. Hermanos, se trata
del brotar de la vida de Cristo. Esa es la novedad de vida, es la vida resucitada de Jesucristo. Y entonces preguntémonos, hagámonos este examen: ¿Cristo está en nosotros, amados? Entonces Cristo prometió brotar como ríos de agua viva por su Espíritu Santo en nosotros, hacernos nuevas criaturas y renovarnos constantemente por su Espíritu y su palabra. Creámosle, creamos, para no dar tanta vuelta, en el desierto. Amén. Que no sean 40 años dando vueltas en el desierto a fin de conquistar la tierra prometida que son las insondables riquezas de Jesucristo. Ya Cristo lo conquistó. Ahora nosotros debemos poner el pie en la tierra, usufructuar aquello que el Señor ha logrado para nosotros. Entonces por eso dice, en verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ya fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte. O sea, de la misma manera, eso quiere decir semejanza, de la misma manera. Cristo fue plantado en su muerte, fue crucificado y sepultado. Nosotros de la misma manera hemos sido plantados en la semejanza de su muerte. De una manera menor. O sea, que no trates de matar a Adán el tío. Ya fue crucificado. Amén. Ya fue plantado con Cristo en la cruz y en su sepultura. Confiemos en eso. El Señor quiere que lleguemos al reposo. En el reposo de sus hechos. Amén. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, es decir, de la misma manera, lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, yo sé que los hermanos han experimentado eso, que a veces situaciones difíciles donde ya se quiere estirar la toalla, donde hay una cosa por acá, otra por allá, una por aquí, ay Señor, ya hasta aquí llegué, pero ahí vamos al Señor, realmente nos volvemos a poner en sus manos, nos tiramos a sus pies, y ahí el Señor empieza a moverse, nos vivifica y nos da lo suyo, lo nuevo. Amén. Para vivir en esa situación de nuevo. Porque esto es administrado de manera diaria. Aunque fue conquistado por Cristo una vez y para siempre, esto es administrado por el Espíritu Santo de manera constante, amados hermanos. Nuestra vida diaria. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mira cómo el Espíritu Santo insiste. Ya es un hecho. Fue crucificado juntamente con Él. Por eso Pablo dice, haced morir. ¿Por qué? Porque en base a la victoria, ya, Señor, te entrego todo mi ser. Te entrego todos mis problemas. Todos mis pelos que salen por todo lado, los pongo en tus manos, Señor. Tú llevaste todos los pelitos. Amén. Porque llevó a todo el viejo hombre. Y ese viejo hombre incluye todos los pelitos que tanto molestan. Amén. Pero a veces queremos solucionar pelito por pelito, hermano. Ahí nos vamos a quedar toda la vida solucionando pelito por pelito. Por eso el Señor nos crucificó completos. Amén. El Señor nos dé entendimiento. ¿Sí? Y podamos disfrutar. Dice, sabiendo esto, ¿qué debemos saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Aquí destruido en el sentido de anulado, de quedar sin poder. ¿Sí? Sin poder. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque aquí el asunto es de reino. ¿Quién reina? ¿Reina el pecado para muerte? ¿O reina la gracia por medio de la justicia para vida eterna? Aquí es el asunto de reino. Ya no solamente de ser perdonados, ya no solamente de ser ciudadanos, sino ahora de reinar juntamente con Cristo. Pero ese reino es el reino de la gracia de Dios en su justicia. Amén. Que reine la gracia de Dios en su justicia para vida eterna. Dice,
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, de nuevo viene esa comparación. Volvamos a leer el verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Una vez por todas murió Cristo. Y en Cristo nosotros también hemos muerto juntamente con Él al pecado. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces ahora dice, así también lo que es en Cristo, ahora nosotros como esas piedritas estamos dentro del container, así también en la misma posición dentro de Cristo, vosotros consideraos muertos al pecado. Ahora el hecho no es de voy a crucificarlo, voy a matarlo, no, ahora considérate, sabiendo este hecho de Dios en Jesucristo, ahora considérate muerto. Amén. Considérate. Y no es un tema de que tú te lo vas a imaginar, no. Es una realidad espiritual, hermanos. Detrás de estas palabras hay una realidad, y esa realidad es Cristo Jesús. Entonces por eso dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos. Esas son dos cosas a la vez. Muertos. Adán ya está muerto y crucificado y sepultado, pero vivos en Cristo, dice, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces es verdad, y la teología calvinista así dice, no, pero es que somos muertos y estamos totalmente inhabilitados. Claro, en Adán, pero es que Adán ya fue sepultado, fue crucificado. Y ahora en Cristo hay otra realidad mayor. Amén. Ahora podemos contar con Cristo, amado. Amén. ¿Sí? Entonces la religiosidad es como tratar de matar por pedacitos, como ir descuartizando, perdónenme la crudeza, por pedacitos a Adán. Esa es la religión. El Señor lo que le hizo fue una sepultura. Le hizo un funeral. Ya fue celebrado el funeral de Adán. No vayamos a escarbarlo. No, hermanos. Ya dejémoslo sepultadito. Ahora lo que debemos ver es Cristo resucitado, Cristo en su vida resucitada. Amén. Y esa vida de Cristo, esa novedad de vida en nosotros por su Espíritu Santo. Amén. Entonces por eso dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos, considerándonos vivos, amados, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, aquí el tema es de reino. ¿Sí? No es que el pecado ya no exista en nuestra carne, existe. Pero ¿cuál reina? ¿Cuál reina? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son esos deseos desenfrenados, sin control, ¿no? Sueltos por ahí como perritos sin cadena. Esas son las concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Niñas, siéntese ahí tranquilitas. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros. O sea que aquí también incluye nuestros miembros. Aquello que Cristo por su Espíritu aplica a nuestro espíritu empieza a fluir como un río de agua viva. Y ahora nuestros miembros, mira lo que dice acá. No presentéis vuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado. Ya no presentamos nuestras manos al pecado. Ya no presentamos nuestros pies a correr hacia el pecado. Nuestros miembros. Por allá Santiago nos habla de un miembro pequeñito, pero que causa tanto problema. Ya no lo presentemos al pecado. Presentémoslos a Dios. Amén. Renovado. Amén. Aún la lengüita, que es el más pequeñito, pero que tanto problema produce. Todos esos miembros. Amén. Presentemos nuestros miembros ahora a Dios. Amén. ¿Sí?
Presentemos nuestros miembros. Dice, verso 13, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos. O sea, el Señor quiere que en base a esta vida nueva en nosotros, siendo vivificados por el Señor, participando de una novedad de vida, ahora nuestro ser pueda ser presentado en base a que la gracia reina por la justicia para vida eterna. Amén. En esa base podemos presentarnos a Dios, porque ese trono que es de justicia, como fue efectuada la justicia de Dios en Jesucristo, ahora el Señor también nos habla del trono de su gracia. O sea, no deja de ser el cimiento del trono de Dios, un trono de justicia, pero como el juicio fue efectuado en la cruz, ahora en base a que el juicio ya fue hecho en Cristo, ahora también el trono se nos convierte para nosotros en un trono de gracia. ¿Y un trono de gracia para qué? Para hallar, amados, oportuno socorro, para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Que la gracia está disponible para nosotros, para hallar, amados, gracias para el oportuno socorro. Amén. Entonces, corramos al trono de la gracia, amados. Corramos al trono de la gracia. ¿Y cómo vamos a confiar que vamos a hallar gracia del Señor? Porque su justicia sostiene el trono del Señor. Amén. Su juicio en Cristo. Y ahora hacemos participamos de esa justicia divina. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos terminando, hermanos. Vamos a terminar de aquí. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? Ay, así es que soy depravado, como habla del calvinismo, depravación total y el hombre... No, hermano, preséntate tú en Cristo como vivo de entre los muertos. Amén. Amén. Sin Él nada podemos hacer, eso es verdad. Pero ¿será que ahora ya no contamos con Él? Contamos con Él. Contamos con el Señor. El Señor está en nosotros, por nosotros. Amén. A favor de nosotros. Ahora nosotros debemos contar con Él. Nosotros, tú íntegramente, tú, Héctor, tú, Melo, tú, yo, contemos con el Señor. Amén. Eso hace la diferencia, amados. Eso hace. Porque hay cierto tipo de predicación que lo pone a uno en una situación difícil que no viene de parte de Dios, ¿sabes? No viene de parte. El Evangelio son las buenas nuevas. Amén. Ya las viejas pasaron, ¿amén? Ahora vinieron las nuevas. Por eso hay que conocer bien la palabra del Nuevo Testamento. Y todo lo que se exponga de la palabra del Señor debe ser en base al Evangelio de Dios. En base a la novedad de vida, al nuevo pacto en el Espíritu. Amén. El pacto nuevo de la justificación, de la vida en el Espíritu. La vida santa es el propio Señor Jesús. Él es nuestra santificación. En Él podemos vivir irreprensiblemente delante de Dios. Solo en Él. Porque Él nos capacita si contamos con Él. Dice, presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, presenta tus miembros, hermano, amén. Cuando vas a trabajar en la mecánica, presenta tus brazos al Señor como miembro, tus miembros, como instrumento de justicia. Cuando vas a trabajar en la lechería, ¿sí? Presenta vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Cuando haces las labores de la casa diarias, todo esto es aplicado a la cotidianidad, a lo cotidiano. Amén. Todo. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras situaciones? Como vivos de entre los muertos. Amén. Amén. Como vivos de entre los muertos. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestra situación como miembros del cuerpo de Cristo? Como miembros, como nuestros miembros
presentados a Dios como instrumentos de justicia, como vivos de entre los muertos. ¿También? Porque el pecado, aquí de nuevo, mira el apóstol Pablo, desarrolla y vuelve otra vez, no se enseñoreará. Aquí el punto es, ¿quién es Señor en nuestra vida? Ya no reina el pecado para mal, sino reina la gracia por su justicia para vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no se enseñoreará. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Aquí de nuevo vuelvo a decir, no es que la ley fue suprimida, no. Pero ya no estamos bajo el yugo de la ley, queriendo nosotros conquistar a Dios. No. Todo lo de Dios fue conquistado en Cristo. Y el Señor nos conquistó a nosotros. Ahora debemos tomar la conquista de Cristo. Amén. El ser humano siempre tiende, termino con esto, a querer buscar su propia gloria. Vea qué humilde soy yo. ¿Sí? Mira qué actitud tan humilde, hermanos. Eso es muy débil, ¿sabes? Mira qué virtuoso soy yo. Eso es muy débil. Todo eso es una porción de Cristo, es Cristo manifestándose. Por eso el Señor nos tomó a nosotros enteramente, para ahora nosotros ser tomados en Él, en la persona del Señor Jesús. Amén, amados. Amén. Entonces, la tendencia del hombre siempre es glorificarse a sí mismo, pero Dios siempre tiende a glorificar a su Hijo, y su Espíritu Santo fue enviado. La tendencia del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en nosotros, y le damos lugar al Señor. Entonces oremos, pidiéndole: Señor, manifiéstate en nosotros. Tú lo has hecho. Ahora descansamos en tus hechos y te rogamos que te manifiestes, Señor, como tú lo sabes hacer. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesús por tu obra consumada, por tu victoria, Señor. Gracias por la obra que tú hiciste, por nuestros pecados, Señor, pero también con Adán, Señor. Gracias porque tú nos crucificaste, tú nos sepultaste, Señor, pero también nos resucitaste en la semejanza de tu resurrección para novedad de vida, Señor. Señor, te entregamos nuestro ser, te entregamos todo lo nuestro, Señor. Te rogamos que tú seas expresándote a través de nosotros, Señor. Que te demos libertad, Señor. Concédenos descansar en ti, descansar nuestra vida, todo lo que somos, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, aún espirituales, Señor, porque todo eso eres tú, Señor. Que podamos descansar y que tú te puedas manifestar a través de tu iglesia, Señor. Exprésate a través de tu iglesia. Concédenos luz para ver, Señor, todo aquello que tú nos has dado, Señor. Aquello que tú eres y nos has hecho en ti, Señor. Lo que has hecho con nosotros y la capacidad que tienes si te dejamos expresar a ti, Señor. Concédenos andar en ti, Señor, como tú anduviste. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, Señor. Presentamos nuestras vidas, presentamos este resto de año, estos días, para que tú seas glorificado en nuestra vida, Señor. Seas glorificado en tu pueblo, Señor Jesús. Te presentamos el año por venir, Señor. Que tú nos libres de todo mal, Señor. Guárdanos para ti, Padre. Susténtanos, tú sigue sustentándonos, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Señor, y escóndenos siempre en ti, Señor. Escóndenos en ti. Estamos escondidos juntamente con Cristo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.